Príncipe viudo compra a joven de 18 años, que estaba siendo subastada por sus propios padres. Principado de Wallachia, Imperio Austrohúngaro, año de 1852. En las cumbres nevadas de Sinaya, donde el invierno parece eterno y los secretos se ocultan bajo capas de hielo, comienza la historia de un príncipe viudo y de la joven que cambiaría su destino. En las cumbres heladas de Sinaya, el invierno no era una estación, era una presencia constante, envolvente, casi cruel. Las nevadas no cesaban desde hacía semanas, cubriendo los caminos y tejados del Palacio Baleán con capas espesas de silencio. Las torres del castillo se alzaban como centinelas de piedra, ajenas al paso del tiempo. Dentro, el eco de pasos perdidos viajaba por los corredores largos y fríos, amortiguados por alfombras persas ya apagadas por la escarcha del abandono. Las chimeneas seguían encendidas por costumbre, más que por necesidad. Sus llamas tímidas apenas tocaban las paredes de piedra que respiraban soledad. El palacio, otrora símbolo de poder y festividad, se había convertido en un mausoleo privado. Los sirvientes hablaban en susurros, con pasos comedidos y rostros bajos. Sabían que su señor no deseaba ruido, ni conversación, ni presencia. El príncipe Dorian Baleán llevaba 2 años sumido en un exilio autoimpuesto, desde la muerte de su esposa, la princesa Anka. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta. Los retratos que alguna vez decoraron los pasillos, pintados al óleo, con marcos dorados, habían sido cubiertos con telas negras, como si los recuerdos, al no ser vistos, pudieran dejar de existir. Se decía que Anka había muerto en su lecho, mientras dormía, una madrugada sin testigos. Así lo dictaba el boletín oficial. Pero los muros del palacio tenían memoria, y los rumores recorrían los pasillos en la voz temblorosa de las doncellas, que había sido envenenada, que su corazón se detuvo en medio de un grito, que el príncipe la había hallado con lágrimas en el rostro y no dijo una palabra. Desde entonces, Dorian no hablaba, no asistía al Senado, no bajaba a la capital, no recibía embajadores, nadie sabía si rezaba, lloraba o simplemente existía entre las sombras. Vestía siempre de negro, incluso cuando no había testigos. Su capa de terciopelo apenas cubría sus hombros del frío, pero él parecía no sentirlo. Caminaba por el jardín cubierto de escarcha como si buscara algo entre las ramas secas, como si esperara que un día Anka volviera a aparecer entre las magnolias dormidas. A veces se detenía en la torre más alta y miraba hacia el valle por horas, sin moverse, sin parpadear, como si pudiera congelar el tiempo con la fuerza de su melancolía. Una mañana, mientras el sol apenas insinuaba su presencia tras las nubes densas, un carruaje subió con dificultad por el sendero empedrado. El sonido de los cascos rompió el silencio como una alarma lejana. Los criados se apresuraron a recibir al emisario, un joven vestido con el uniforme oscuro del Senado de Bucarest. Llevaba en las manos una caja de madera, sellada con cera roja. Insistió en entregarla personalmente al príncipe. Dorian lo recibió en la biblioteca, la única habitación que mantenía encendida día y noche. Sus manos estaban manchadas de tinta por la costumbre de escribir cartas que jamás enviaba. Cuando vio la caja, el ligero temblor de sus dedos no pasó desapercibido para nadie. Reconoció el sello al instante, un emblema familiar, grabado en plata, Andrei Radu, su compañero de juventud, su confidente, el hombre que una vez le salvó la vida en la frontera oriental. Con cuidado, rompió el sello. Dentro de la caja había un solo objeto, una carta, escrita con letra apurada y tinta envejecida. El papel olía a humedad y despedida. Dorian no pidió privacidad. Los criados ya sabían mirar sin ver. Abrió el sobre y comenzó a leer. Andrei le hablaba desde la muerte. La carta no tenía fecha, solo palabras urgentes. Le confesaba un secreto guardado durante casi 2 décadas. Había tenido una hija ilegítima, fruto de un amor prohibido con una joven del campo. La niña había sido entregada a una familia campesina de confianza, bajo promesa de discreción. Pero tras la muerte de Andrei,
Aparentemente por enfermedad, los padres adoptivos, acosados por deudas, habían vendido a la joven a un grupo de nobles corruptos. La carta mencionaba un salón clandestino en Bucarest, donde doncellas eran subastadas al mejor postor bajo máscaras y nombres falsos. Dorian leyó cada palabra como si el papel ardiera en sus manos. Recordó la promesa. Tú cuidarás de ella si algo me pasa, Dorian. Protégele el nombre. Protégela de todo. Aquella frase aún resonaba en su memoria, como un juramento sin testigos. El príncipe se quedó quieto durante minutos, con los ojos fijos en la caligrafía temblorosa de su viejo amigo. No lloró. No dijo nada. Pero su pecho subía y bajaba con lentitud contenida, como si dentro de él algo se partiera en silencio. Luego, sin más, arrojó la carta al fuego. Las llamas lamieron el papel con un crujido suave. La ceniza voló hacia la chimenea, deshaciéndose en segundos. Dorian se volvió hacia Ivan, su mayordomo, que lo observaba con la gravedad de los hombres que han visto demasiado. «Prepara los caballos. Esta noche salimos hacia Bucarest», fue todo lo que dijo. Horas después, mientras el cielo se cubría de nubes oscuras, Dorian descendía las escaleras del palacio vestido como si fuera a la guerra. Llevaba su capa larga de viaje, forrada de piel, y guantes negros. Un broche de plata, en forma de halcón, sujetaba la capa sobre su hombro. Nadie lo había visto tan decidido desde el día del entierro de Anka. Cruzó el portón sin mirar atrás, montó el carruaje y ordenó al cochero que partieran de inmediato. El viaje a Bucarest fue largo y pesado. Las ruedas chirriaban sobre la nieve endurecida. Los caballos resoplaban nubes de vapor por el frío. Dorian no habló en todo el trayecto. Sus ojos fijos en la oscuridad del bosque, sus pensamientos sumidos en un torbellino de imágenes. La niña que no conocía, la voz de Andrei en su memoria, la traición de una sociedad que convertía a las jóvenes en moneda de cambio. Cuando por fin llegaron a las afueras de Bucarest, la ciudad dormía bajo la escarcha. Las antorchas iluminaban apenas las fachadas de las mansiones más antiguas. El cochero se detuvo frente a una casa sin nombre, de arquitectura francesa, discreta y señorial. Allí, según el emisario, se celebraban las subastas. Dorian descendió sin hacer preguntas. Caminó entre la niebla con paso firme, el rostro cubierto por la capucha de su capa. Nadie lo reconoció. Nadie se atrevió a detenerlo. Una doncella lo condujo a una galería interior, donde los invitados ya se acomodaban en sillas tapizadas, copa en mano, murmurando bajo el resplandor tenue de las lámparas de aceite. Nadie se extrañó por su presencia. Todos llevaban antifaces o máscaras parciales. El anonimato era parte del juego. Dorian se quedó en una esquina, en la penumbra, esperando. Y entonces la vio. Desde una puerta lateral, una joven fue empujada al estrado cubierto con terciopelo rojo. Tenía el rostro pálido, los labios apretados y los ojos abiertos como si temiera respirar. Llevaba un vestido sencillo, de lino beige, y un velo que no alcanzaba a ocultar la expresión contenida de su rostro. A su lado, un hombre y una mujer, de ropas más rústicas, apenas cruzaron la mirada con ella mientras se alejaban. Dorian no necesitó oír su nombre. La reconoció sin haberla visto antes. Era ella. Y mientras el maestro de ceremonias alzaba la voz para iniciar la puja, y las primeras ofertas comenzaban a brotar entre las sombras doradas, los ojos del príncipe, desde la oscuridad, se clavaron en los de la joven por primera vez. El salón de subastas se escondía como un secreto bien guardado entre los callejones empedrados del viejo Bucarest, detrás de una fachada sin blasón, sobria, decorada con columnas clásicas y enredaderas muertas por el invierno. Desde fuera, nadie imaginaría que esa mansión silenciosa albergaba una de las prácticas más oscuras de la nobleza valaca. La venta silenciosa de doncellas bajo promesas de discreción, linaje y poder. Dentro, todo era belleza forzada. El suelo brillaba con mármol pulido, las lámparas de aceite colgaban de cadenas doradas,
y las cortinas de terciopelo rojo ocultaban las ventanas con la misma intención con la que se ocultaban los pecados. La sala principal, disfrazada de sala de música, estaba iluminada con una calidez casi teatral. Un cuarteto de cuerda tocaba melodías suaves desde una esquina, amortiguando el peso de lo inconfesable. La música no distraía, solo acompañaba. Hombres de porte aristocrático, cubiertos con capas negras y antifaces dorados, sostenían copas de vino en las manos enguantadas. Murmuraban entre ellos con esa voz medida de quienes ya han decidido lo que desean. El aire olía a tabaco perfumado, licor especiado y algo más difícil de definir: ambición contenida. En la parte posterior del salón, detrás de una cortina de terciopelo, aguardaban las jóvenes. Todas vestían de forma similar: túnicas sencillas, rostros lavados, las manos cruzadas sobre el regazo. Algunas temblaban, otras lloraban en silencio. Pero una, sola entre ellas, permanecía inmóvil, de pie, con la espalda recta y la mirada anclada en un punto fijo que no existía. Su rostro era sereno, casi inexpresivo, pero sus ojos, verdes, abiertos, firmes, delataban algo más complejo: entendimiento sin aceptación. Lilian Ionescu no lloraba, no suplicaba. Ni siquiera se giraba cuando una de las otras muchachas sollozaba a su lado. Parecía ajena, pero no lo estaba. Sabía lo que ocurría. Sabía lo que iba a pasar. Pero en lugar de ceder, se había refugiado en el único lugar que no podían tocarle: su voluntad. La habían traído sus propios padres esa misma tarde. La habían entregado sin despedidas, solo con una última orden: sonríe si te lo piden. Su cabello, largo y suelto, caía sobre su espalda como una sombra oscura. Las luces del salón apenas alcanzaban a iluminar los reflejos cobrizos entre los mechones. Era delgada, de hombros finos, pero su postura no era la de alguien frágil. Los sirvientes notaron la diferencia. Incluso los asistentes. No había obediencia en ella, ni sumisión abierta. Había algo más peligroso: una calma que no encajaba con la escena. Dorian la reconoció desde el instante en que la vio cruzar el salón. No necesitó confirmaciones. El parecido con Andrei no era físico, sino espiritual. Había en su rostro la misma mirada de orgullo silencioso que él recordaba de su amigo en los días de juventud. El mismo gesto contenido al borde del abismo, y también una herida no confesada. Una que ella aún no entendía que tenía. Él no se movió. Permaneció en la penumbra, bajo el cobijo de su capa. Observó cómo la presentaban con un número. No tenía nombre en ese salón. Solo un número y una breve descripción: 18 años, virgen, instruida en música y lectura, linaje desconocido pero modales refinados. El presentador hablaba con voz educada, sin ironías ni gestos vulgares. Era parte del juego: mantener el aire de civilidad en medio de la barbarie. La puja comenzó con ofertas tímidas. Un hombre junto a la chimenea levantó la mano. Otro, cerca del estrado, dobló la cifra. Las miradas se cruzaban con una mezcla de deseo e indiferencia, como si no hablaran de una persona sino de una tela valiosa. Lilian no bajó la vista. Solo una vez miró al público, y sus ojos rozaron los de Dorian. No lo reconoció, claro, pero algo en él, su quietud, su postura, su presencia, la hizo desviar la vista rápidamente. Dorian esperó. Dejó que hablaran, que especularan. Cuando la cifra alcanzó su punto más alto, simplemente levantó la mano. Una vez. No dijo nada. No ofreció más. Pero la reacción fue inmediata. Nadie volvió a pujar. El silencio fue breve, como un pliegue en el aire, y luego el maestro de ceremonias asintió. Adjudicada. La palabra cayó como una sentencia. Un sirviente se acercó a Liliane. Ella no se movió. No hasta que le tomaron suavemente el brazo y la guiaron hacia una puerta lateral. Antes de desaparecer, volvió la cabeza. Buscó entre las sombras, sin saber qué esperaba encontrar.
No vio el rostro de quien la había comprado. Solo una silueta inmóvil en el rincón más oscuro del salón. Dorian no se movió. No la siguió. Dio la orden a su ayudante, un hombre silencioso de traje gris, que la escoltara con cuidado hasta el carruaje. Afuera, la nieve seguía cayendo en silencio. El aire cortaba como vidrio helado. Lilian subió sin oponerse. No preguntó. No gritó. Se sentó junto a la ventana y apoyó la frente contra el vidrio. Su respiración formaba pequeños halos que se deshacían al instante. El trayecto fue largo, aunque no lejos. El carruaje se movió por calles estrechas, evitando las avenidas principales, hasta detenerse frente a una residencia discreta en la colina este de Bucarest. Una casa temporal, alquilada por Dorian para sus viajes ocasionales, alejada del bullicio y sin demasiados sirvientes. No era un castillo, pero tenía la dignidad de un refugio bien elegido. Lilian bajó sin resistirse. Una doncella la recibió con una lámpara en la mano y la condujo hacia el interior. No le preguntaron nada. No le ordenaron nada. La casa era cálida, perfumada con incienso suave. Las paredes estaban decoradas con tapices sobrios y estanterías llenas de libros. Nada lujoso, nada vulgar, solo silencio. La instalaron en una habitación con cama amplia, cobijas de lana y una jarra de agua caliente. La doncella le ofreció una bata de algodón, limpia y planchada. Lilian la aceptó sin una palabra. No entendía nada. No sabía si estaba a salvo o si todo era parte de un teatro más complejo. Lo único que sentía era una tensión en el pecho que no sabía cómo soltar. Esa noche no pudo dormir. La casa estaba en silencio. Afuera, la nieve seguía cayendo. Lilian se levantó y caminó descalza por el pasillo alfombrado. Llevaba la bata atada con fuerza alrededor del cuerpo, como si quisiera protegerse de algo invisible. Llegó hasta una puerta entreabierta. Dentro, la luz del fuego iluminaba una biblioteca. Las llamas danzaban en la chimenea con un resplandor ámbar. Entró despacio. Y entonces lo vio. De pie junto al fuego, con la capa aún puesta y la mirada clavada en las llamas, estaba él. Alto, inmóvil, como una estatua de sombras. Se giró con lentitud. Sus ojos grises y profundos se encontraron con los de ella. Lilian no supo por qué, pero sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La mañana llegó sin aviso. No hubo canto de aves ni claridad plena, solo una luz pálida colándose entre las cortinas gruesas de lino que cubrían las ventanas. Afuera, la nevada persistía, callada y lenta, cubriendo los tejados de la residencia temporal con una nueva capa de silencio. Dentro, la casa parecía detenida en el tiempo. El fuego en la chimenea seguía ardiendo con fuerza medida, como si temiera desaparecer del todo. Dorian despertó antes que el alba. Había dormido poco, o nada, pero su cuerpo no mostraba signos de fatiga. Caminó por los pasillos de la residencia sin emitir un solo sonido. El eco de sus pasos quedaba amortiguado por las alfombras y la densidad del aire. Se detuvo frente a una puerta cerrada. Sabía que Lilian dormía del otro lado, o lo intentaba. Se quedó inmóvil unos segundos, con la mano suspendida a medio camino del picaporte, antes de girarse y marcharse sin hacer ruido. Poco después, dio órdenes precisas al mayordomo. Nadie debía molestarla. Nadie debía acercarse sin su permiso expreso. Lilian debía permanecer en la residencia bajo su protección directa. No era una prisionera. No se le exigiría nada. No se esperaría nada de ella. Podía comer cuando quisiera, moverse libremente y ocupar las habitaciones que deseara. Excepto una, la Torre del Este, que permanecía cerrada con llave. No ofreció explicaciones. Solo dejó claro que cualquier desobediencia sería considerada traición personal. Cuando Lilian despertó, ya había alguien esperándola con una bandeja. No era la doncella de la noche anterior, sino una joven de rostro amable y voz suave. Le ofreció té caliente, pan de centeno, queso fresco y compota de ciruela.
Lilian comió poco, más por incertidumbre que por falta de hambre. Observaba todo con la cautela de quien no termina de entender el lugar donde se encuentra. Nada en esa casa parecía propio de un hombre cruel. No había cerraduras, ni barrotes, ni miradas lascivas. Pero tampoco explicaciones, solo la sensación extraña de estar en un sitio que no sabía si era un refugio o una jaula de terciopelo. Ese día, Lilian no vio al hombre que la había comprado. Escuchó su voz una sola vez, dando instrucciones a un sirviente en un tono bajo pero firme. Lo suficiente para reconocer que era él. Caminó por la casa sin rumbo fijo. La exploró como quien busca una grieta en una armadura. Los pasillos eran amplios y decorados con moderación. Había libros por todas partes, cuadros de paisajes lejanos y relojes antiguos que marcaban la hora con un tic-tac acompasado. Nada demasiado personal. Nada que revelara una vida íntima. Era una casa habitada por alguien que no deseaba dejar huella. La biblioteca fue lo que más llamó su atención. Entró en ella al caer la tarde, atraída por el olor a papel envejecido y madera encerada. Las estanterías cubrían las paredes de piso a techo, repletas de volúmenes en latín, francés, alemán y algunos títulos en rumano antiguo. Liliane recorrió con los dedos los lomos gastados, deteniéndose aquí y allá. Había ejemplares de historia, tratados filosóficos, partituras sueltas y enciclopedias jurídicas. En una esquina encontró una carpeta vieja, de cuero agrietado, semiabierta sobre una mesa auxiliar. La curiosidad venció al recato. Con manos cuidadosas, deslizó el contenido hacia la luz. Una partitura antigua, escrita a mano, ocupaba la primera hoja. Estaba amarillenta, casi quebradiza. La tinta se había desvanecido en algunas zonas, pero aún se distinguían los compases y la melodía principal. En la esquina inferior derecha, escrita con una caligrafía curva y apretada, había una palabra: Anca. Lilian sintió que algo le palpitaba en la garganta. No supo si era el nombre, la música, o el simple hecho de que ese objeto parecía fuera de lugar. Lo sostuvo con ambas manos, con cuidado reverente. Era hermosa, triste. Una música que no se había escuchado en años, como si aún conservara el eco de una historia inconclusa. No escuchó los pasos hasta que fue demasiado tarde. La puerta se abrió con brusquedad y el hombre entró. Lilian levantó la vista justo cuando él cruzaba el umbral. El fuego de la chimenea encendía sus ojos grises con un brillo contenido. Dorian la vio sosteniendo la partitura, y por un instante algo indescifrable cruzó su rostro. No fue ira. Fue otra cosa, una grieta breve en su control férreo. ¿Quién te permitió tocar eso? Su voz no fue un grito, pero llevaba una dureza helada que hizo que Lilian soltara el papel de inmediato. Él se acercó con paso largo y le arrebató la partitura de las manos con un gesto seco. La sostuvo unos segundos, sin mirarla a ella, como si le doliera más de lo que podía admitir. Luego la volvió a guardar en la carpeta y la cerró con un movimiento lento, deliberado. Lilian dio un paso atrás. Bajó la mirada. «Lo siento», murmuró apenas audible. «No sabía...». Dorian no respondió. Aún tenía las manos tensas, los dedos crispados sobre la cubierta de cuero. La habitación se llenó de un silencio incómodo, casi eléctrico. Él la miró por fin. Por unos segundos. Solo eso. Pero lo suficiente para que ambos se sintieran desprotegidos. En sus ojos había una pregunta sin hacer. En los de ella, un temblor que no era miedo, sino algo más difícil de nombrar. Esa noche no hubo cena formal. Dorian permaneció en la biblioteca, con la chimenea encendida, rodeado de papeles que no leía. Lilian se asomó desde el pasillo varias veces antes de atreverse a entrar. Él no se movió. No parecía sorprendido de verla ahí. Se limitó a hacer un gesto con la mano, invitándola a sentarse. Lo hizo. Durante largos minutos no se dijeron nada. El fuego crepitaba con suavidad.
Afuera, la nieve golpeaba los cristales con un ritmo tenue, como si el mundo se hubiera vuelto un susurro. Luego él habló. No con frialdad, tampoco con afecto, con esa voz grave y lenta de los que han aprendido a medir cada palabra. Le habló de su esposa, de cómo su matrimonio no comenzó por amor, sino por deber. De cómo con el tiempo, Anka se volvió su aliada, su confidente, incluso su amiga. De cómo construyeron una intimidad hecha de gestos pequeños, de respeto mutuo, de silencios compartidos. Y de cómo todo eso se desmoronó una noche sin previo aviso. Anka murió en su cama, con la mano entre las suyas. No gritó. No despertó. Solo se apagó como una vela. Él había estado ahí. Había sentido su último suspiro. Y aún no entendía por qué. Liliane escuchó sin moverse. Cada palabra era una piedra en el pecho. No por compasión, sino por la forma en que él las decía. Sin drama, sin lágrimas. Con una contención tan profunda que dolía más que un llanto abierto. Era como si él se hubiera acostumbrado a cargar con el peso de una historia que nadie más podía conocer. Cuando terminó, Liliane no dijo nada. Solo se quedó ahí, con las manos sobre las rodillas, la mirada baja. Sentía un nudo en la garganta que no sabía cómo deshacer. No porque compartiera su dolor, sino porque había sentido en él una soledad que reconocía. Dorian se levantó después. Se despidió con una leve inclinación de cabeza y salió del cuarto sin mirar atrás. Liliane se quedó sola frente al fuego. Acarició la partitura doblada que había tomado sin permiso, aún temblando por dentro, como si al tocarla hubiera despertado algo más grande que ella misma. En el pasillo, Dorian se detuvo y apretó los puños con fuerza. Nunca había contado todo aquello. Y aún no le había dicho que sabía exactamente quién era ella. Esa misma noche, el mayordomo llegó con una carta interceptada en Bucarest, en la que se revelaba que Liliane estaba siendo buscada por una familia noble, pero no para ser protegida, sino para ser callada. El viento soplaba con una persistencia helada la mañana en que Dorian Valian decidió que ya no era seguro permanecer en Bucarest. La carta que el mayordomo le había entregado la noche anterior seguía sobre su escritorio, abierta, las palabras aún frescas en su memoria. Liliane estaba siendo buscada por una familia noble, y no para protegerla. El tono de la misiva era claro, sin adornos ni falsas intenciones. Querían silenciarla, borrarla, callar una verdad que aún no terminaban de entender. Dorian no dudó. Antes del amanecer, ordenó que prepararan el carruaje cerrado y sus mejores caballos de montaña. Empacó lo necesario con rapidez: abrigos gruesos, víveres para el camino, documentos esenciales. No había tiempo para rodeos ni para explicaciones extensas. Informó a Liliane que saldrían de inmediato, y aunque ella no hizo preguntas, sus ojos hablaron por sí solos. Desconfianza, sí. Pero también algo más. Una aceptación callada que Dorian no esperaba. Subieron al carruaje sin escolta visible. El cochero tomó las riendas con eficiencia y pronto dejaron atrás las callejuelas empedradas de la capital. Bucarest se desdibujó entre la bruma de la madrugada y ante ellos se extendió el paisaje blanco e interminable de los caminos hacia Sinaia. Los árboles desnudos flanqueaban la ruta, sus ramas cubiertas de escarcha, como si el invierno hubiera suspendido el tiempo para observarlos. Dentro del carruaje, la temperatura era soportable gracias a las mantas de piel que los cubrían. El espacio era estrecho, y la cercanía entre ambos inevitable. Dorian miraba por la pequeña ventana, atento a los bosques que pasaban. Liliane mantenía la vista baja, las manos cruzadas sobre el regazo. No hablaban. No había necesidad. El silencio no era incómodo, solo denso. Estaba lleno de todo lo que no se habían dicho aún. Pasaron por aldeas diminutas donde el humo salía tímidamente de las chimeneas. Algunas casas tenían puertas abiertas, hombres acarreando leña, mujeres lavando en tinas con agua caliente. En una ocasión se detuvieron brevemente para dejar que los caballos bebieran.
Dorian no descendió. Lilian apenas asomó el rostro tras una de las cortinas. El mundo seguía su curso, indiferente a sus secretos. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas y el carruaje subía una cuesta nevada, Lilian cedió al cansancio. La cabeza le pesaba, los párpados también. Al principio intentó mantenerse despierta, pero el movimiento constante del carruaje, el calor de la manta y el sonido rítmico de los cascos sobre la nieve terminaron por vencerla. Sin darse cuenta, su cuerpo se inclinó hacia Dorian. Él sintió su peso de repente, liviano, tibio, humano. Podría haberla apartado con un gesto leve. No lo hizo. Lilian se quedó dormida con la mejilla contra su hombro, el rostro relajado por primera vez desde que la había visto. Su respiración era suave, casi imperceptible. Dorian no se movió. La observó de reojo, permitiéndose unos segundos de una ternura que creía olvidada. No por deseo, no por compasión, por algo más antiguo, el impulso silencioso de cuidar lo que aún no se comprende del todo. Llegaron a Sinaya bajo una cortina de nieve. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, y la entrada al palacio brillaba con antorchas encendidas a ambos lados del portón principal. Varios sirvientes salieron a recibirlos, vestidos con capas gruesas, sus rostros ocultos tras bufandas. Nadie hizo preguntas. Nadie miró de más. Solo obedecieron. Lilian despertó justo cuando las ruedas se detenían. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Se separó de Dorian con rapidez, murmurando una disculpa que él no respondió. Bajaron del carruaje, uno detrás del otro, y cruzaron el umbral del palacio de invierno. El aire en el interior era tibio, perfumado con madera quemada y cera de abejas. La arquitectura era imponente pero sobria. Techos altos, muros revestidos en piedra clara, vitrales con motivos florales. No había ostentación, pero sí belleza en los detalles. Cada alfombra, cada lámpara, cada rincón hablaba de una vida detenida, pero no descuidada. Lilian fue guiada por una doncella hasta una habitación amplia, con ventanas que daban al valle cubierto de nieve. La cama era grande, el colchón mullido. Había cojines bordados a mano y una manta gruesa que olía a lavanda. Una chimenea ardía con leña recién encendida, y sobre una mesita esperaba una bandeja con té caliente y frutas frescas. No se sintió en peligro. Eso fue lo que más la desconcertó. Los días siguientes pasaron con una calma inesperada. Dorian no se mostró posesivo ni exigente. A veces desayunaban juntos en un pequeño comedor iluminado por el sol tenue de la montaña. Otras caminaban por los jardines nevados, cubiertos con capas pesadas y guantes gruesos. El silencio entre ellos ya no era una barrera. Se había convertido en una forma de presencia compartida. Lilian empezó a explorar el palacio. Visitó la biblioteca otra vez, esta vez con permiso. Se detuvo frente a los vitrales. Observó los cuadros cubiertos con telas oscuras, sintiendo que el lugar cargaba con una historia que aún no se atrevía a tocar. No preguntaba, pero aprendía. Dorian no ofrecía explicaciones, pero la dejaba ver. Una tarde, él la llevó a la torre del reloj, el lugar donde solía refugiarse. Subieron juntos los escalones de piedra en espiral. Al llegar a la cima, la vista era sobrecogedora. Desde allí se veía todo el valle, los árboles cubiertos de blanco, los techos puntiagudos del palacio, el río congelado a lo lejos. Había una banca de madera junto a una ventana circular y un escritorio antiguo lleno de papeles que nadie tocaba. El lugar no era elegante, pero sí íntimo. Dorian le habló poco, solo lo necesario, pero le mostró el sitio con un gesto que decía: «Este es mi rincón». Liliana entendió, y por primera vez le habló de su infancia, de la casa de barro y madera donde creció, de su madre adoptiva, dura y silenciosa, de su padre, un hombre agrio que la miraba como si fuera una deuda viva, de cómo aprendió a leer sola, escondida, y de cómo, desde pequeña, supo que no podía esperar que nadie viniera a salvarla.
Dorian escuchó en silencio. No la interrumpió. No opinó. Solo la miró con esa intensidad callada que usaba cuando algo le importaba más de lo que podía decir. Y ella, sin darse cuenta, comenzó a confiar. No del todo. No aún, pero lo suficiente como para bajar la guardia por momentos. Lo suficiente como para permitir que el dolor dejara de doler. La noche en que la tormenta se desató, Lilian no pudo dormir. El viento golpeaba las ventanas con furia, y los árboles crujían bajo el peso del hielo. Caminó por el pasillo con la bata cerrada hasta el cuello, los pies descalzos, sobre la alfombra tibia. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba respirar, pensar, estar en un lugar donde no sintiera que todo dentro de ella se comprimía. Llegó a la torre casi por instinto. Empujó la puerta sin hacer ruido. Dorian estaba ahí, sentado junto al ventanal, con un libro cerrado sobre el regazo y la mirada perdida en la oscuridad exterior. Se volvió al escucharla, sin sorpresa. No dijo nada. Solo se levantó, cruzó la sala con pasos lentos, tomó una manta de lana y la colocó con suavidad sobre los hombros de ella. Lilian no habló. Él tampoco. Se sentaron juntos frente a la ventana circular, viendo cómo los copos golpeaban el cristal con furia. El silencio era tan íntimo que ninguno se atrevía a romperlo. Un golpe seco interrumpió la calma. Un cuervo negro había chocado contra el cristal de la torre, y atado a su pata, colgaba un pequeño cilindro con un mensaje enrollado dentro. Ella no debe estar contigo. Pertenece a otro destino. El mensaje aún reposaba sobre la mesa de la torre, enrollado y atado con el fino cordón que el cuervo había llevado en la pata. No tenía firma, tampoco sello, solo aquellas palabras escuetas escritas con una caligrafía inclinada. Ella no debe estar contigo, pertenece a otro destino. La amenaza no era directa, pero el peso de su intención caía con la precisión de un cuchillo sobre la intimidad que apenas empezaba a formarse entre ellos. Dorian no dijo nada esa noche. Después de recoger el cilindro, se encerró en su estudio, y no volvió a salir hasta el amanecer. Cuando Lilian se despertó, el pasillo estaba vacío, las puertas cerradas, y la chimenea de la sala común, apagada. Algo había cambiado. Pasaron los días, y el silencio que antes había sido compañía, se transformó en distancia. Dorian ya no buscaba su presencia. Se mantenía ocupado con informes y correspondencias. Las reuniones con sus sirvientes se volvieron más frecuentes. Volvió a hablar de política, de tratados, de asuntos del Senado que hasta entonces había ignorado con evidente desgano. Lilian lo observaba desde lejos, siempre desde lejos, y lo único que encontraba en su rostro era una expresión impasible, como si lo que habían compartido en la torre hubiera sido un espejismo. No lo entendía. La forma en que él se alejaba no era cruel, pero sí definitiva. Ya no la invitaba a los paseos por el jardín, ni se sentaba junto a ella durante las comidas. Su silla permanecía vacía en el desayuno, ocupada en la cena solo por minutos antes de que él se retirara. No cruzaban palabras. No intercambiaban miradas. Lilian comenzó a preguntarse si todo había sido solo una reacción impulsiva, un acto de protección pasajero que había confundido con otra cosa. Aquella calma extraña que habían construido en Sinaya, hecha de silencios cómodos y paseos entre la nieve, comenzaba a desmoronarse poco a poco. Dorian se refugiaba cada vez más en su torre, donde pasaba horas frente a sus papeles. Desde la ventana, Lilian lo veía a veces, de pie junto al ventanal, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Parecía volver a ser el hombre que había conocido en Bucarest. Distante, inaccesible, encerrado en sí mismo. Esa imagen la lastimaba más de lo que podía admitir. Una tarde, sin saber cómo liberarse de todo lo que no podía decir, Liliane comenzó a escribir. Usó un cuaderno encuadernado en piel que había encontrado en la biblioteca, olvidado entre 2 volúmenes de poesía. En la primera página escribió su nombre con mano temblorosa. En las siguientes, volcó pensamientos que nunca se había atrevido a formular en voz alta. No lo llamaba por su nombre. Ni siquiera mencionaba el suyo propio.
Solo escribía de un hombre que la confundía, de una casa donde se sentía segura pero sola, de una soledad que se volvía más insoportable cada vez que escuchaba sus pasos alejándose. Guardaba el cuaderno bajo llave en un compartimiento secreto del armario, detrás de una tabla suelta que nadie revisaba. Cada noche escribía algo más. Una frase, un recuerdo, una emoción que no se atrevía a nombrar pero que ya empezaba a ocupar un espacio dentro de ella. No se atrevía a llamarlo amor, no aún. Pero había un hilo invisible que no lograba cortar, por más que él se empeñara en alejarse. El contacto entre ellos era casi nulo. Hasta que una tarde, mientras cruzaban el mismo pasillo desde extremos opuestos, sus manos se rozaron sin querer. Fue un gesto mínimo, un accidente, pero bastó para detenerlos a ambos. Lilian levantó la mirada. Dorian también. Durante unos segundos, el tiempo pareció comprimirse. En sus ojos no había enojo ni incomodidad, solo ese deseo latente, silencioso, que ninguno se atrevía a reconocer. Fue apenas un instante, pero bastó para encender algo que ambos fingían haber apagado. Luego, él se apartó. Siguió su camino sin decir una palabra. Esa noche, Lilian no pudo dormir. Volvió a la biblioteca, como lo hacía cuando el silencio la asfixiaba. Encendió la chimenea y se sentó en el sillón más cercano al fuego. Entre sus manos, la partitura antigua que había tomado aquel día sin permiso, la misma que llevaba el nombre de Anka escrito en la esquina. La observó largo rato. Tocó con los dedos los trazos de tinta casi borrada. Era hermosa, como lo era todo lo que pertenecía a alguien que ya no estaba, y se preguntó si alguna vez podría competir con un fantasma. Porque, aunque Dorian no hablaba de ella, su presencia seguía flotando en la casa, en los retratos cubiertos, en las habitaciones cerradas, en las partituras guardadas con cuidado. Lilian no sabía si lo que sentía era celos o inseguridad. Solo sabía que esa mujer seguía ahí, entre ellos, como un puente que no podía cruzarse. En la torre Dorian abrió una caja que no tocaba desde hacía años. Era de madera oscura, con bordes gastados por el tiempo. Dentro descansaban papeles doblados, objetos pequeños y cartas nunca enviadas. Tomó una al azar y la desdobló. Estaba dirigida a Andrei, el padre de Lilian, escrita con la misma letra firme que usaba cuando aún creía en el futuro. Le hablaba de promesas, de lealtad, de arrepentimientos que no podía nombrar en voz alta. Nunca la había enviado. La culpa lo envolvió como un manto pesado. No podía amar a la hija del hombre al que había fallado, pero tampoco podía dejar de pensar en ella. Cerró la caja con fuerza, sin guardar la carta. Se quedó ahí, sentado, con las manos cubriéndose el rostro, tratando de ordenar los fragmentos de algo que ya se había roto sin que él supiera cuándo. Mientras tanto, Lilian se asomaba al balcón de su habitación. El cielo estaba cubierto de nubes, pero la luna se asomaba entre los huecos, bañando el valle nevado con una luz plateada. El viento soplaba suave, como si no quisiera molestar. Ella se abrazó a sí misma, con la bata cerrada hasta el cuello, y dejó que el frío le despejara los pensamientos. No quería llorar. No quería sentir que lo que había sentido era en vano. Entonces escuchó pasos detrás de ella. Volteó lentamente. Y encontró al emisario del Senado, trayendo noticias que cambiarían su destino por completo. La voz del emisario del Senado rompía el aire como un cuchillo lento, afilado con intención política. Había llegado sin anuncio, con el porte arrogante de quien no teme a puertas cerradas. Su abrigo, cubierto de nieve, aún colgaba sobre sus hombros cuando fue recibido en el vestíbulo del palacio. Los criados lo miraban con esa mezcla de recelo y deferencia que solo los hombres del poder sabían provocar. Traía una sola cosa consigo. Una carta oficial, firmada y sellada con la autoridad de los altos cargos de Valaquia. Fue recibido por Dorian en el salón de reuniones menores, una habitación de techos altos, sin ventanas al exterior, donde las decisiones que dolían solían tomarse en voz baja. La misiva era clara. El duque de Severín,
miembro del círculo más influyente del Alto Consejo, reclamaba la entrega inmediata de Lilian Ionescu. El documento sostenía que el duque tenía derechos legítimos sobre su custodia, basándose en acuerdos familiares de los que no se ofrecía evidencia en ese momento, pero cuya validez estaba respaldada por las firmas de 3 miembros del Consejo. Si la orden no se cumplía, advertían, habría consecuencias diplomáticas. Dorian reconoció los nombres. Eran hombres poderosos, astutos, dispuestos a cualquier cosa con tal de proteger la estructura podrida de una nobleza que ya se tambaleaba bajo su propio peso. Guardó silencio mientras leía, con el rostro inmóvil, el ceño apenas fruncido. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre el pergamino, pero su voz, cuando habló, fue serena. Déjelo sobre la mesa. La respuesta se dará a su debido tiempo. El emisario inclinó la cabeza y se retiró sin añadir una sola palabra más. Dorian permaneció solo, con el documento aún temblando en su mano. La chimenea del salón crepitaba detrás de él, pero el calor no llegaba a tocarle la espalda. Sabía que el reclamo no era legal, pero también sabía que la política no siempre respondía a la ley, y revelar la verdad era un riesgo doble. Comprometería a Lilian ante la corte, marcándola como hija ilegítima de un varón fallecido, y pondría en duda la lealtad que Dorian había mantenido en silencio durante años. Si hablaba, la protegía, pero también la exponía. No supo cuánto tiempo estuvo allí, inmóvil, debatiéndose entre el deber y el deseo. Cuando por fin dejó la carta sobre la mesa, algo en él ya no era el mismo. No sabía que Lilian lo había escuchado todo. Ella había bajado sin ser vista, atraída por el murmullo de voces desconocidas. Se quedó cerca del umbral, sin atreverse a entrar, pero lo suficientemente cerca como para oír su nombre. El tono en que fue pronunciado, la frialdad del mensaje, la falta de respuesta inmediata, y el silencio de Dorian, que, desde donde ella estaba, sonó a consentimiento. Se quedó de pie, temblando. Lo había creído distinto. Había comenzado, muy dentro de sí, donde los pensamientos duelen, a confiar, a pensar que tal vez no era una pieza en el juego de otro, que quizás, solo quizás, él había hecho lo que hizo por algo más que conveniencia. Ahora todo le parecía una ilusión. Entró sin anunciarse, el rostro pálido, los ojos duros. ¿Es cierto?, preguntó con voz baja tensa. ¿Van a entregarme? Dorian la miró, sorprendido por su presencia. Abrió la boca, pero no respondió de inmediato. Las palabras no llegaron. Ni negación ni explicación. Solo ese silencio denso que siempre se colocaba entre ellos en el momento más equivocado. Lilian lo interpretó como una afirmación. ¿Para eso me trajiste aquí? ¿Para esconderme mientras negociabas mi entrega? Él dio un paso hacia ella, pero no alzó la voz. No cambió el rostro. Lilian. Ella se apartó antes de que pudiera acercarse más. ¿Quién soy?, preguntó con una mezcla de desesperación y furia contenida. Dímelo. Exijo saberlo. El silencio volvió a instalarse entre los dos, como un muro. Dorian no respondió. No porque no quisiera, sino porque no podía hacerlo sin poner en peligro todo lo que había intentado proteger. Su promesa, su culpa, su afecto. No había forma de hablar sin que cada palabra se convirtiera en un arma contra ella misma. Lilian retrocedió. Lo miró por última vez, con los ojos llenos de algo que no era exactamente odio, pero que tampoco era tristeza. No necesito tu protección, susurró, ni tu silencio. Y se marchó. La puerta se cerró con un golpe seco. Dorian se quedó en medio de la habitación, con el pecho ardiendo por dentro. No la siguió. No porque no quisiera, sino porque ya era demasiado tarde. En cuestión de minutos, el lazo frágil que habían tejido con paciencia se había roto como cristal bajo una piedra. Regresó a su torre, a la única parte del palacio que no compartía con nadie. Caminó como si llevara siglos encima. Abrió la caja donde guardaba sus cartas, sus secretos, sus deudas. Sacó otra vez la carta dirigida a Andrei, la misma que nunca había enviado.
y la sostuvo entre las manos con una impotencia que no supo cómo contener. Falló. Una vez más. Como con Anka. Como con Andrei. Como con ella. El amanecer lo sorprendió en la misma silla, sin haber dormido. No escuchó pasos, ni gritos, ni llanto. Solo el golpe de la puerta de la habitación de Lilian al abrirse, y luego el murmullo tenso de los sirvientes que recorrían el pasillo, buscando sin éxito su presencia. Cuando subió a su habitación, la encontró vacía. Sobre la mesa, una nota escueta. No me busques. Dorian la sostuvo entre los dedos como si el papel pudiera incendiarse con el solo roce de su piel. Bajó de inmediato a las caballerizas. Uno de los caballos no estaba. El capitán de la guardia llegó jadeando, el rostro pálido, el abrigo aún cubierto de escarcha. Mi señor, hay huellas que se internan en el bosque, pero no van solas. Alguien más se ha llevado a la señorita Lilian. La orden fue inmediata. Dorian no esperó más de un minuto después de oír al capitán. Las huellas en la nieve aún estaban frescas, apenas alteradas por la tormenta que había comenzado a caer con furia. Reunió a sus hombres de confianza. Les dio instrucciones breves y precisas, y él mismo se vistió con la ropa de invierno que usaba para cabalgar en los meses más crudos del año. Capa gruesa, botas de piel, guantes de cuero, y bajo todo eso, una determinación feroz que ni el viento helado pudo dispersar. Pero la montaña no perdona. Apenas salieron del palacio, la tormenta se intensificó. El cielo se volvió blanco. La nieve, como alfileres invisibles, les cortaba la piel. Los caballos avanzaban con dificultad, resbalando por senderos que ya no podían verse. Los árboles crujían a cada ráfaga y el aire era tan denso que apenas se podía respirar sin que los pulmones ardieran. No había forma de seguir el rastro. No había forma de saber si las huellas llevaban hacia el sur, hacia el este, o se perdían en la espesura. Los hombres regresaron tras horas inútiles, uno a uno, con el rostro pálido y los ojos cansados. Dorian fue el último en rendirse. Cuando volvió, ya era medianoche. La escarcha cubría su capa como un manto de sal. Sus labios estaban partidos, las manos rígidas por el frío, pero en sus ojos no había cansancio. Solo rabia contenida. Impotencia pura. Durante los días siguientes, el palacio se convirtió en un lugar hueco, vacío de sentido. Cada rincón que había compartido con Lilian le devolvía el eco de su ausencia. La taza que usaba en el desayuno, la silla junto a la chimenea, la ventana donde se asomaba en las mañanas. Todo seguía en su sitio, todo sin ella. Revisó sus habitaciones una y otra vez, buscando alguna pista que pudiera haber dejado. En el segundo día de búsqueda dentro del palacio, encontró algo inesperado. Una de las tablas del suelo del dormitorio de Lilian crujía con un sonido diferente. Dorian se agachó, forzó con las uñas el borde, y la tabla cedió. Dentro había un cuaderno de tapas gastadas, encuadernado en cuero viejo. No tenía título, ni nombre. Solo una cinta delgada que lo mantenía cerrado. Por un instante, dudó. Luego lo abrió. Lo que encontró no era un diario común. No era una bitácora de hechos, sino de emociones. Fragmentos de pensamientos que Lilian había escrito como si los arrancara de su interior. Hablaba de su infancia, del abandono, de la forma en que aprendió a sobrevivir sin esperar nada. Y luego, lentamente, las palabras comenzaron a girar alrededor de él. De su voz, de su silencio, de sus gestos. De la forma en que, sin saber cómo, había comenzado a derribar las murallas que ella misma se había construido. Me estoy enamorando de alguien que no me promete nada, de alguien que no me pertenece, de alguien que aún vive con fantasmas que no puedo vencer. Dorian cerró el cuaderno con las manos temblorosas. No era el contenido lo que lo rompía. Era la conciencia de que todo eso lo había tenido en sus manos y no lo había sabido cuidar. En su interior,
Una palabra comenzó a formarse, áspera y punzante. Traición. No a ella, sino a la promesa que se había hecho a sí mismo la noche en que la llevó lejos de Bucarest. Lilian, mientras tanto, se encontraba en un lugar donde el silencio era una regla, y no una elección. El convento de las Hermanas de Santa Ilidia, edificado sobre una colina de piedra gris, parecía más una fortaleza que un refugio. Sus muros altos, las ventanas estrechas y el portón de hierro eran el recordatorio constante de que aquel no era un sitio de salvación, sino de obediencia. La nobleza conservadora lo mantenía con donaciones generosas, sabiendo que allí se podía reeducar, disciplinar o reconfigurar a cualquier muchacha que representara un escándalo para las familias importantes. Lilian no fue golpeada ni maltratada, pero tampoco fue escuchada. La instalaron en una celda austera, con una cama de madera, un crucifijo en la pared y una pequeña mesa para rezar. Las religiosas no le hablaban con dureza, le ofrecían comida caliente, ropa limpia, libros piadosos, pero en cada gesto amable había una orden no dicha: sométete, dobla la voluntad, cede. Los rezos eran obligatorios al amanecer y al anochecer. Las horas intermedias se dividían entre lecturas religiosas, bordado y caminatas silenciosas por el claustro interior. Lilian obedecía. Hacía lo que se esperaba de ella, sonreía cuando debía, pero por dentro algo se le endurecía cada día más. Sabía por qué estaba ahí. Sabía que el duque de Severin había movido sus hilos para atraparla en esa red perfecta de legalidad aparente. En el convento no se hablaba de él, pero lo sentía en los sermones sobre el deber femenino, en las miradas calculadas de la Madre Superiora, en las recomendaciones sobre cómo hablar, cómo vestir, cómo caminar. La preparaban para ser esposa. No una esposa cualquiera, una esposa útil, silenciosa, conveniente. Desde su celda, podía ver parte del bosque que rodeaba los límites del convento. Las ramas negras, los troncos cubiertos de nieve, la línea invisible que separaba el encierro de lo desconocido. Algunas noches se quedaba de pie frente a la ventana, con los dedos sobre el vidrio frío, preguntándose si algún día volvería a ser libre, si había sido libre alguna vez. Una tarde, al regresar de una sesión de oración, encontró un paquete sobre su cama. No tenía remitente. Nadie le explicó cómo había llegado allí. Era una caja pequeña, envuelta en tela de lino blanco y atada con una cinta roja. Liliane la abrió con cuidado, con el corazón latiendo como si esperara algo peligroso. Dentro había una partitura antigua. La reconoció de inmediato. Era la misma que había encontrado en la biblioteca de Sinaya. La misma que había tocado con dedos temblorosos, sin saber entonces que estaba a punto de cruzar una línea invisible en la vida de un hombre marcado por el luto. Pero esta no era una copia. Era la original, escrita a mano, con las notas claras y firmes. En la esquina inferior, una flor seca estaba colocada entre las páginas, una flor pequeña, de pétalos blancos, recogida en los jardines de Sinaya, una mañana de invierno. Lilian la tomó con ambas manos. La sostuvo como si fuera lo más frágil del mundo. Y supo, sin necesidad de palabras, que Dorian la estaba buscando. Y que estaba más cerca de lo que creía. La nieve seguía cayendo sobre las cúpulas del Senado como una tela fina de silencio, pero en el interior de sus muros la inquietud crecía con fuerza. La capital se agitaba bajo rumores de alianzas inminentes, nombres que volvían del pasado y títulos manchados de ambición. Dorian Baleán, por primera vez en años, cruzó las puertas de mármol del archivo imperial con el rostro descubierto. Su guardia personal lo flanqueaba, pero nadie se atrevía a detenerlo. El príncipe había vuelto, y no como un viudo en duelo, sino como un hombre con un propósito que ya no podía postergar. Dentro del archivo, entre columnas de piedra y vitrinas selladas, lo esperaba su consejero más leal, Ion Preda. Había servido a la familia Baleán desde antes de que Dorian naciera, y sus conexiones dentro del consejo eran tan profundas como sus silencios. Fue él quien deslizó las llaves, quien abrió las cajas de documentos sellados
y permitió a Dorian revisar lo que no estaba destinado a ojos profanos. Buscaron durante horas. Primero las partidas de nacimiento, luego los registros de herencia. Después los acuerdos de compromiso que el Alto Consejo había validado en las últimas 2 décadas. Y finalmente, encontraron el nombre, Liliane Ionescu, asociada no a un linaje noble, sino a una familia campesina de las afueras de Oltenitza. El documento que la vinculaba con una línea hereditaria de la casa Bratianu, la rama a la que el duque de Severin decía pertenecer, era una falsificación burda. El sello estaba desfasado. La firma, imitada. Una trampa construida con apremio y arrogancia. El duque no tenía ningún derecho sobre ella. Lo había sabido, en el fondo, desde el principio. Pero ahora tenía la prueba. Dorian guardó los documentos en una cartera de cuero y abandonó el archivo sin decir palabra. Su capa ondeaba tras él como una sombra viva mientras cruzaba los pasillos del Senado con pasos largos, decididos. No se detuvo en su palacio, ni en la residencia de invierno. Montó directamente hacia el convento, con la ventisca hiriendo su rostro como agujas y el corazón latiendo con fuerza salvaje. Cuando llegó a la abadía de Santa Ilidia, la noche apenas comenzaba a caer. Las puertas, como era costumbre, estaban cerradas. Una hermana salió a recibirlo con el rostro cubierto y la voz temblorosa. No estaban acostumbradas a visitas masculinas, mucho menos a príncipes que exigían audiencia sin previo aviso. Pidió hablar con la Madre Superiora. No fue una petición, fue una orden. La escena se desarrolló en la sala de encuentros, una habitación austera con paredes encaladas, una cruz de madera y un solo banco largo. Liliane fue llamada sin explicación. Caminó por el claustro con el corazón encogido, las manos frías y la respiración contenida. Cuando cruzó el umbral, lo vio de pie, con la capa empapada por la nieve y las botas cubiertas de barro. Parecía un extraño, y sin embargo, su sola presencia le descolocó el alma. La Madre Superiora los observó desde su silla, con expresión imperturbable. Dorian no esperó. Sacó de su capa la carta de su padre, Andrei, sellada con cera deshecha por el tiempo, y la extendió sin ceremonias. «Esta es la verdad que nadie quiso darte», dijo con la voz ronca por el frío y por la emoción contenida. «Tu padre no te abandonó. Me pidió protegerte. Yo fallé en hacerlo antes. Pero ya no más». Liliane no se movió. Su mirada pasó de la carta al rostro de él, con un recelo que dolía más que cualquier palabra. Entonces, Dorian sacó la partitura, la que había enviado con la flor seca. La depositó con cuidado sobre la mesa de madera. Abrió las páginas lentamente, dejando que la flor, ahora quebradiza por el viaje, quedara al centro. Liliane tragó saliva. La flor era la misma. Sus dedos temblaron. Dorian la miraba sin moverse, esperando, casi sin respirar. «Nadie más podría haber sabido esto», murmuró ella, con voz apenas audible. Dorian dio un paso adelante, luego otro, y se arrodilló. No para pedir perdón, sino para contarle todo. Su voz no fue grandilocuente, no adornó las palabras. Le habló de Andrei, de la noche en que él le confió su secreto, de la promesa rota, del miedo a decirle quién era por temor a destruir lo poco que ella había reconstruido de sí misma. Le habló de Anka, de su muerte, de la culpa que no lo dejaba dormir desde entonces, de la sensación de no ser digno de cuidar a nadie, mucho menos de amar. Liliane lo escuchó sin interrumpirlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Su rostro se mantuvo sereno, como si estuviera absorbiendo cada palabra con la piel, con los huesos. Cuando él terminó, no dijo nada de inmediato. Hubo un silencio largo. La Madre Superiora se levantó y salió sin una palabra, dejándolos solos. Liliane bajó la mirada hacia la partitura y la acarició con las yemas de los dedos. «No sé si puedo perdonarte», dijo al fin, en voz baja. «Pero sé que esta celda no es mi destino». «Ya no». Dorian no sonrió, solo asintió con la cabeza.
Esa misma noche, Lilian empacó lo poco que le pertenecía. Las hermanas no interfirieron. Ni siquiera se despidieron. Algunas, incluso, desviaron la mirada con una mezcla de respeto y temor. Afuera, el carruaje esperaba. Cerrado, abrigado contra el frío. Dorian subió después de ella, y durante los primeros minutos del viaje no se dijeron nada. Las ruedas avanzaban lentas sobre la nieve. El bosque pasaba como una mancha oscura a través de las ventanas. Y entonces, sin buscarlo, sus manos se tocaron en el centro del asiento. Primero fue un roce tímido, luego una caricia leve, y finalmente los dedos entrelazados. Sin promesas, sin palabras, solo eso. Cuando el carruaje llegó al palacio, la noche aún era densa, y el frío calaba hasta los huesos. En la entrada los esperaba un mensajero, con las botas cubiertas de escarcha y el rostro encendido por el esfuerzo del viaje. Llevaba un pergamino sellado. Dorian lo tomó, rompiendo el sello con un solo movimiento. El contenido era breve, directo, con la tinta aún fresca. El duque de Severin había solicitado una audiencia formal ante el Senado para reclamar públicamente a Lilian como su prometida legítima. La mañana en que se celebró la audiencia, el Senado Real se transformó en un hervidero de rumores y expectación. Las campanas no repicaron como de costumbre, pero el sonido de los carruajes nobles estacionándose frente a las columnas antiguas del edificio fue tan elocuente como una señal de alarma. Los jueces ocuparon sus bancas altas. Las familias más poderosas de Valaquia tomaron asiento en los palcos de mármol, vestidos con abrigos pesados y sombreros de gala, como si asistieran a una ceremonia solemne. Pero no era una celebración. Era un juicio silencioso, envuelto en política, prestigio y amenaza. Dorian entró con paso firme, su capa negra arrastrando nieve seca sobre las baldosas. A su lado, Lilian caminaba con la espalda recta, el rostro sereno y el vestido gris perla que la nodriza del palacio había elegido con esmero esa mañana. No llevaba joyas, ni velo, ni adorno alguno en el cabello, pero su sola presencia captó las miradas. La sencillez de su figura, la dignidad en su andar y la fuerza en sus ojos derribaron de inmediato cualquier expectativa de debilidad. El duque de Severin ya se encontraba allí, rodeado de sus asistentes. Su rostro parecía cincelado en arrogancia, y su mirada pasó con desdén por Dorian, antes de fijarse en Lilian como si aún le perteneciera. Levantó la mano, y un secretario del consejo colocó sobre la mesa central un legajo de documentos cuidadosamente ordenados. «Presento evidencia legal», anunció el duque, «de mi compromiso con la señorita Lilian Ionescu, heredera legítima del antiguo linaje Bratianu, reconocida por este consejo como mujer noble de sangre. Poseo, además, testimonio escrito de su consentimiento y la bendición eclesiástica emitida por la abadía de Santa Ilidia». Los murmullos estallaron entre los asistentes. Los jueces revisaron los documentos sin disimular su escepticismo. Dorian permaneció en silencio, sus ojos fijos en el rostro del duque, como si midiera no la legitimidad de sus palabras, sino la profundidad de su miseria. Entonces Lilian dio un paso al frente. El murmullo cesó como por un conjuro. Su voz no tembló. No titubeó. No buscó piedad ni aprobación. «No soy propiedad de nadie», dijo, mirando al duque sin desviar la vista. «Fui vendida como si lo fuera, por quienes debían protegerme. Crecí escondida, avergonzada de no saber quién era. Viví con miedo cada día, temiendo no el hambre o el frío, sino que alguien decidiera nuevamente sobre mi destino sin preguntarme». Se hizo un silencio denso. «Y fue un hombre al que no conocía», continuó, «un hombre que no me debía nada, quien arriesgó su nombre y su posición para salvarme. No con promesas ni con cadenas, sino con respeto. No me compró, me rescató, y no me pidió nada a cambio». Un juez dejó caer su pluma. Las palabras de Lilian flotaban en el aire como cuchillas, sutiles y letales. El duque de Severin palideció. El senado entero parecía suspendido en un instante de absoluto desconcierto. Dorian se levantó. Se dirigió al centro de la sala y con paso contenido
Colocó sobre la misma mesa los documentos que había traído consigo. Estaban sellados con la marca de Andrei Radu y autenticados por el notario imperial. Una carta manuscrita, una confesión firmada y la partida original de nacimiento de Lilian, hasta entonces oculta para protegerla del escándalo. Ella no es una Bratianu, dijo Dorian con voz grave. Es hija legítima de Andrei Radu, barón de Carpeni. Su madre murió al nacer. Y su existencia fue ocultada para evitar un conflicto entre casas nobles que, en ese entonces, estaban al borde de la guerra. Algunos rostros se alzaron entre los presentes. El nombre de Andrei Radu aún resonaba con respeto, incluso después de muerto. He callado esta verdad para protegerla, añadió. Pero hoy, frente a ustedes, no callaré más. Los jueces intercambiaron miradas. Y entonces, desde el fondo de la sala, se levantó una figura encorvada por los años, pero aún imponente. El senador Toma. Se apoyó en su bastón de ébano y habló sin levantar la voz, como quien sabe que sus palabras no necesitan eco. He escuchado suficiente. El Senado de Valaquia reconoce a la señorita Liliane Ionescu como hija legítima del barón Radu, ciudadana libre y con derecho pleno a su herencia. Declaro nulas las pretensiones del duque de Severín. Y absuelvo al príncipe Dorian Baleán de toda acusación de encubrimiento o interferencia política. Así sea. El estruendo de los sellos cayendo sobre la resolución fue la única señal de cierre. No hubo aplausos. Solo un suspiro colectivo, largo y aliviado. Lilian giró hacia Dorian. Por primera vez, sus miradas se encontraron sin peso, sin deuda, sin dolor. Solo estaban ahí, uno frente al otro. Ese mismo anochecer, cuando regresaron al palacio, la nieve cubría los jardines como un manto limpio. La ciudad dormía lejos. Los muros del castillo, que antes parecían custodiar un duelo, ahora parecían simplemente custodiar un hogar. Recorrieron los senderos nevados en silencio. No había prisa. El pasado no había desaparecido, pero ya no dolía como antes. Al llegar a la torre del reloj, Dorian se detuvo. Extendió la mano. Lilian la tomó. Juntos subieron los escalones, no para huir del mundo, sino para comenzar a vivir en él. La primavera se anunciaba apenas con un susurro. El hielo comenzaba a retirarse de los tejados, dejando correr hilos de agua clara por los aleros, y los árboles que flanqueaban la avenida principal del palacio de Sinaya mostraban yemas suaves, como si también hubieran esperado demasiado tiempo para volver a respirar. Los ventanales, antes empañados por el frío, dejaban entrar la luz matinal con una calidez tímida pero constante. Y en los corredores, donde el silencio había reinado durante años, ahora se escuchaban pasos ligeros, risas veladas, y conversaciones que no hablaban del pasado, sino de mañanas posibles. Liliane caminaba por esos corredores con una gracia que no buscaba llamar la atención, pero lo hacía de todos modos. Su vestido color lavanda, de tela suave y caída ligera, no llevaba adornos ni bordados, pero cada movimiento parecía dictado por una armonía invisible. El cabello suelto sobre los hombros, apenas sujeto por una cinta, se deslizaba como una sombra viva con cada giro de su cuello. No era una princesa, no era nobleza heredada, era otra cosa, una mujer en plenitud. Y por eso, cada mirada que se cruzaba con la suya llevaba un dejo de admiración sincera. Los sirvientes, que antes bajaban la vista cuando pasaban junto a ella, ahora la saludaban con una sonrisa. Las damas de la corte, algunas escépticas en un principio, comenzaron a imitar discretamente su estilo sencillo. Y en los jardines, las conversaciones giraban en torno al cambio del príncipe Dorian Baleán, como si el aire mismo del palacio hubiera sido purificado por la sola presencia de ella. Dorian, por su parte, había recobrado más que su lugar en el trono. Había recuperado la voz, el pulso, la mirada erguida con la que un líder verdadero se enfrenta al mundo. Asistía con regularidad a las sesiones del Senado, proponía reformas, escuchaba a sus ministros y salía a recorrer las aldeas vecinas sin escolta. Pero cada noche, sin excepción, regresaba al palacio, al salón con la chimenea encendida donde Lilian
Solía esperarlo con una taza de té humeante y un libro en las manos. No necesitaban hablar mucho. A veces, el fuego era suficiente. O el roce casual de sus dedos cuando se encontraban en la cocina. O el eco compartido de una risa que nacía sin esfuerzo, sin drama. Ya no había confesiones pendientes ni sombras a la espalda. Habían atravesado la oscuridad juntos. Y ahora cada gesto cotidiano tenía el peso de lo extraordinario. No hubo anuncios oficiales, ni cortejos, ni promesas hechas bajo la presión del título. Pero una tarde, mientras el sol teñía de oro las aguas del lago que bordeaba la residencia, se sentaron uno junto al otro sobre una manta extendida en la hierba húmeda, y en voz baja, hablaron del futuro. Lilian le preguntó cómo era la propiedad donde él aprendió a montar, cuando aún no era un príncipe, sino solo un niño curioso que se manchaba las botas con barro y regresaba cubierto de hojas. Dorian le respondió que era un lugar simple, sin muros altos ni pasillos interminables, con un invernadero abandonado y un campo lleno de lilas silvestres. Ella le dijo que siempre había soñado con tener un jardín propio, donde cada flor respondiera solo al tiempo y al cuidado de sus manos. Él la miró, con esa intensidad que ya no buscaba proteger ni redimir, sino simplemente compartir. Y así, sin necesidad de arrodillarse, ni de jurar bajo la luna, decidieron irse. Dejar la corte. La política. El título. No como una huida, sino como una elección. Durante los días siguientes, prepararon su partida con la discreción de quien empaqueta recuerdos, no posesiones. Lilian empacó solo 3 vestidos. Dorian dejó sus uniformes de gala. Los sirvientes no preguntaron. Algunos lloraron. Otros sonrieron. Todos comprendieron. La madrugada de su último día en el palacio, el cielo aún estaba cubierto de bruma cuando salieron a caminar. La nieve se derretía lentamente, dejando al descubierto el primer verde de la estación. El aire olía a tierra húmeda y a promesas nuevas. Los pájaros, apenas visibles entre las ramas, cantaban como si el invierno hubiera sido un sueño lejano. Dorian llevaba un abrigo de lana, sin insignias, y sus botas crujían sobre la grava. Lilian caminaba a su lado, con una bufanda tejida por la cocinera del castillo y el cabello recogido en una trenza floja. No había prisa, ni ceremonia. Frente a la torre del reloj, se detuvieron. Dorian extendió la mano. Lilian la tomó. Juntos subieron los escalones, no para huir del mundo, sino para comenzar a vivir en él. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.